La muerte iniciática es un concepto central en numerosas tradiciones esotéricas, filosóficas y ocultistas, que simboliza un proceso de transformación profunda, tanto espiritual como psicológica. Aunque su expresión varía entre culturas y corrientes de pensamiento, su esencia permanece constante. Es la muerte simbólica del ego, del yo ilusorio, para permitir el renacimiento de un nuevo ser renovado, alineado con una verdad trascendental. Este concepto, que trasciende lo literal para adentrarse en lo arquetípico, se ha manifestado a lo largo de la historia en diversas tradiciones, desde la alquimia y el gnosticismo hasta el budismo, el cristianismo esotérico y las sociedades iniciáticas modernas. Prepárate para un viaje profundo hacia las capas ocultas del simbolismo iniciático, donde la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo de despertar. Aquí en Veritatis desentrañaremos juntos el misterio de este antiguo arquetipo que, aún hoy, sigue resonando con fuerzas en el camino del autoconocimiento. La muerte iniciática es un concepto profundamente arraigado en diversas tradiciones espirituales y filosóficas a lo largo de la historia de la humanidad. Y quiero dejar en claro a que no me refiero a ninguna muerte física en el sentido literal, sino a un proceso simbólico y transformador que implica la disolución de una antigua identidad o forma de ser. La muerte iniciática es el acceso del ser humano a un plano superior de conocimientos y de sensibilidad que asegura el paso de lo profano a lo sagrado. El aspirante debe morir simbólicamente para poder renacer, para poder acceder a una transfiguración. Al final de esas pruebas, el iniciado goza de una existencia diferente a la de antes, porque se ha transformado en un nuevo ser. El momento central de toda iniciación es representado por la ceremonia, que simboliza la muerte del neófito y su regreso entre los vivos, pero el que regresa es un hombre nuevo, con una nueva manera de ser. La muerte iniciática significa a la vez el final de la infancia, de la ignorancia y de la condición profana. La muerte iniciática es un concepto recurrente y fundamental en diversas tradiciones esotéricas, espirituales y ocultistas, siendo entendida no como un proceso físico de finalización de la vida, sino como un acto simbólico de transformación profunda y de regeneración del ser. En este video exploraremos el simbolismo y el significado de la muerte iniciática en distintas culturas y tradiciones, detallando un poco su simbolismo, sus manifestaciones y correspondencias en las enseñanzas del hermetismo, la cábala, el gnosticismo, el budismo esotérico y la alquimia, con el objetivo de identificar patrones comunes, desentrañar el proceso que lleva al iniciado a una muerte simbólica y a una posterior resurrección espiritual. En el hermetismo, la muerte iniciática es un paso esencial para alcanzar la gran obra, el Opus Magnum, que simboliza la realización espiritual y la unión con lo divino. Se trata de un proceso de desilusión y recomposición, donde el iniciado debe despojarse de lo superficial, egoísta y material, para descubrir su esencia más pura y eterna. En un sentido práctico, la muerte iniciática no es solo un concepto espiritual, sino una herramienta para la autotransformación. En el camino de la filosofía hermética, este proceso
Primero, libera al individuo de las ilusiones del materialismo y el egoísmo. Segundo, facilita un mayor entendimiento del cosmos y de su propio lugar en él. Y tercero, lo prepara para actuar como un puente entre lo divino y lo terrenal. En la Cábala, la muerte iniciática es mucho más que un rito de paso espiritual. Es un proceso profundo, significativo, simbólico que refleja el viaje del alma desde la separación hacia la unidad con lo divino. Este proceso, representado en el árbol de la vida y los textos cabalísticos, guía al practicante a través de la disolución de las ilusiones del ego, la purificación de las impurezas y el renacimiento en un estado de conciencia superior. En última instancia, la muerte iniciática es una invitación a transformar la vida en un camino de autoconocimiento, conexión con la divinidad y contribución al bienestar del universo. Las Sefirot son las 10 emanaciones divinas que forman la estructura simbólica del árbol de la vida. Son uno de los conceptos centrales en la Cábala. Representan los atributos a través de los cuales el Ein Sof o la luz infinita de Dios se manifiesta y mantiene el universo. Estas 10 esferas no solo describen los procesos cósmicos, sino también los niveles del alma humana y los pasos necesarios para la transformación espiritual. No voy a entrar a explicar cada significado de cada Sefirot, ya que eso lo hablaremos más bien en otro video. En el gnosticismo, la muerte iniciática es la renuncia al mundo material y la disolución del ego, entendido como el obstáculo primordial para la comprensión de la verdadera realidad. El gnosticismo propone que el iniciado debe morir al mundo de las ilusiones, o sea, al mundo del demiurgo, para así despertar a la realidad divina. La muerte iniciática, en el contexto gnóstico, no solo apunta a la salvación en el más allá, sino a una transformación presente que libera al individuo de las ataduras mentales, emocionales y espirituales. El iniciado, al reconocer su naturaleza divina, se convierte en un agente consciente de su destino. Este proceso no busca escapar del mundo, sino trascenderlo mediante la gnosis, encontrándolo sagrado incluso en la existencia terrenal. La existencia humana está caracterizada por una caída del espíritu en el mundo material. El alma, de origen divino, queda atrapada en la materia creada por el demiurgo, una entidad imperfecta y ajena al Dios Supremo. Es visto como una prisión ilusoria, llena de sufrimiento y corrupción. El alma, aunque pertenece al mundo divino, se encuentra en un estado de olvido, como de amnesia espiritual, debido al apego al cuerpo y a las distracciones terrenales. La muerte iniciática simboliza el despertar del alma al reconocer su verdadero origen y comenzar el camino de retorno al pleroma. En el budismo, la idea del yo es una construcción ilusoria sostenida por los 5 agregados: la forma, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. La muerte iniciática representa el proceso de desapego de este falso sentido del yo, que es la raíz del sufrimiento.
El noble camino óctuple es el mapa budista hacia la liberación y puede interpretarse como una serie de muertes simbólicas y renacimientos espirituales. La muerte iniciática está presente en muchas narrativas, prácticas y simbolismos dentro del budismo, como por ejemplo, primero, el despertar de Buda. La iluminación de Siddhartha Gautama bajo el árbol Bodhi puede considerarse como una forma de muerte iniciática en la que muere su identidad mundana como príncipe y renace como Buda. Segundo, la meditación sobre la muerte, practicada en muchas tradiciones budistas, donde esta meditación confronta al practicante con la impermanencia de la vida, ayudándolo a desapegarse de sus deseos y sus temores. Tercero, la figura del monje. En el acto de tomar los votos monásticos se considera una muerte simbólica del yo mundano y un renacimiento de una vida dedicada al Dharma. La muerte iniciática dentro de la alquimia es una metáfora central que representa el proceso de disolución, purificación y renacimiento espiritual del practicante. Este concepto, aunque se aplica a la transformación de la materia, tiene un significado profundamente psicológico, filosófico y espiritual. Se refiere al abandono del yo inferior, cargado de impurezas y limitaciones, para dar paso a un ser renovado que se alinea con su verdadera esencia. En la alquimia, la muerte no es vista como un fin, sino como un paso esencial hacia una transformación superior. Este proceso es tanto como interno como externo. La muerte iniciática implica la destrucción de las falsas identidades, las máscaras y los apegos que atan al individuo a un estado de ignorancia y materialismo. Es el preludio para que emerja una nueva forma de ser más pura y alineada con lo divino. El lema alquímico Solver et Coagula, cuyo significado es disolver y coagular, en resumen es que lo viejo debe desintegrarse para que algo nuevo pueda tomar forma. En muchas tradiciones, la muerte iniciática está acompañada de un proceso de purificación que implica la purga de las impurezas del alma, representadas por pasiones, deseos y el ego. Este proceso es paralelo al trabajo alquímico del término Solver et Coagula, donde las sustancias son disueltas para ser luego recombinadas en una forma superior. El iniciado atraviesa diferentes pruebas simbólicas que lo purifican y lo preparan para la resurrección. En última instancia, el simbolismo de la muerte iniciática nos revela un profundo arquetipo universal, el camino hacia la transformación y el despertar interior. Morir simbólicamente no es desaparecer, sino trascender, dejando atrás las ilusiones del ego para renacer en una nueva verdad más pura y conectada. Este proceso, presente en múltiples tradiciones esotéricas y espirituales, nos recuerda que el verdadero poder del ser humano radica en su capacidad de transformarse, de abrazar lo desconocido y de emerger de las sombras con una nueva visión de sí mismo y del cosmos. Voy a dejar en claro en este punto que no voy a ahondar mucho en este tema en cuanto a autores, órdenes y logias ocultistas, ya que es un tema que tengo reservado para otro video. Y si no menciono grandes personalidades
que han existido dentro del ocultismo y que sería menester mencionarlos, es porque solo estoy dando una pequeña pincelada en este tema. No se preocupen que en un nuevo video encontraremos más al detalle acerca del tema del ocultismo, de sus logias, de sus órdenes, simbolismos y prácticas. Dicho esto, entraremos a hablar sobre el tema en cuestión. El ocultismo como práctica y filosofía espiritual ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, evolucionando con el tiempo y adaptándose a diferentes contextos culturales y sociales. En este proceso surgieron dos corrientes principales que a menudo se denominan el sendero de la mano izquierda y el sendero de la mano derecha. Pero antes de esto debo mencionar que hubo una sociedad a la que el ocultismo contemporáneo le debe mucho hoy en día, y fue la creación teosófica de Elena Blavatsky y sus fundadores. Esta sociedad fue fundada en 1875 en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y cuyo mayor logro fue crear un vínculo entre las enseñanzas de Oriente hacia Occidente. A esta sociedad le debemos directamente mucho de lo que hoy entendemos por ocultismo contemporáneo. El sendero de la mano derecha, cuyo trabajo consiste en regresar a su origen, este retorno no solo simboliza una reconciliación cósmica con el todo, sino también la culminación de un proceso de transformación interna que culmina en la disolución de su ser en la totalidad divina. Este camino, aunque desafiante, ofrece una visión sublime de la existencia como un acto de amor, entrega y trascendencia absoluta. En pocas palabras, tu ser se disuelve con el todo, como si dejaras de existir. Este sendero se caracteriza por su búsqueda de alineación con principios universales, la trascendencia del ego y la unión con la realidad superior o divina, en el contexto del cristianismo y el gnosticismo. Este camino se centra en el retorno del ser humano a su origen divino, simbolizando una reconciliación espiritual y la disolución del yo individual en la totalidad de lo eterno. Esta visión abarca tanto aspectos místicos del cristianismo como elementos filosóficos de la tradición gnóstica. El camino de la mano izquierda, o también denominado sendero de la mano izquierda, se refiere a un término generalmente utilizado en círculos esotéricos y mágicos de difícil definición, ya que puede tener diferentes connotaciones dependiendo del grupo o logia que lo practique generalmente. Se le incluye el término como opuesto, aunque no necesariamente enemigo del camino de la mano derecha. Existen diferentes definiciones respecto al significado del término, aunque algunos ocultistas como Elena Blavatsky lo asociaban como dos términos antagónicos, refiriéndose al camino de la mano derecha como la magia blanca y el camino de la mano izquierda como la magia negra, es decir, a la magia más agresiva que se utiliza para lastimar a los demás y romper su voluntad. Pero quiero dejar en claro que esto es su pensamiento, mas no necesariamente es así. El sendero de la mano izquierda no se trata de hacer el mal en ningún sentido moralista, sino de desafiar las estructuras de poder y pensamiento que limitan la autonomía y la realización personal. Otros ocultistas, sin embargo, consideran que esta visión es reduccionista y simplista, y que la mano izquierda no necesariamente es sinónimo de una conducta inmoral, antiética o maligna. El sendero de la mano izquierda busca la divinización del individuo, y el ego es la base sobre la cual se construye este proceso. Sin un sentido fuerte de identidad, sería imposible desarrollar la voluntad y el poder necesario para poder trascender. En el sendero de la mano izquierda, el ego no es el enemigo a vencer, sino una herramienta esencial para el crecimiento espiritual y la autodivinización.
Al fortalecer y el refinar el ego, el practicante puede alcanzar un estado de poder personal, soberanía y de trascendencia. Sin embargo, este proceso requiere de equilibrio y de autoconocimiento para evitar los peligros del ego desenfrenado. Este sendero celebra al ego como el núcleo de la voluntad individual y como el medio para que el ser humano se convierta en su propio Dios, en una expresión plena de su propio potencial divino. Como anteriormente lo mencionaba y como se puede intuir, el sendero de la mano izquierda es el camino en la búsqueda hacia la divinidad personal, ser tu propio Dios, el centro de todo y el responsable de tu vida y destino, donde ningún ser o Dios comande tu destino. Este principio es denominado autodeificación, que se trata de convertirte en tu propio Dios y parte de una profunda individualidad. Esto no significa cometer crímenes o ir en contra de leyes del país donde te encuentres, sino más bien identificar esa doble moral y creencias de la que está tan arraigada la sociedad. En pocas palabras, lo que es considerado normal, correcto y ético para destruir esa personalidad creada por el mundo exterior y reconstruir una nueva, regida por la propia voluntad o el daemon, como es llamado el espíritu interno o la chispa divina o nuestro verdadero yo. En el caso del sendero de la mano derecha sería el santo ángel guardián o Aiwas. El descenso al inframundo. Sea el camino que haya escogido el adepto, habrá un punto donde tendrá que transitar por la noche oscura del alma, una experiencia profunda de oscuridad espiritual y de desolación. El descenso al inframundo es uno de los arquetipos más antiguos en las tradiciones esotéricas, representado en los mitos como en el de Osiris, el de Hades e Inanna, o el descenso de Cristo al infierno. Este descenso simboliza la muerte del alma y su encuentro con el caos y la oscuridad. La oscuridad del inframundo es vista no como algo negativo, sino como el espacio necesario para la desilusión del viejo ser y dar paso a la regeneración. Este estado suele caracterizarse por la sensación de abandono divino, donde el alma siente que ha sido apartada de la presencia de Dios, lo que produce una sensación de vacío espiritual y de desesperanza. Es una fase necesaria para desprenderse de apegos mundanos, egoísmos y deseos que impiden la comunión con lo divino. Aunque dolorosa, esta fase se considera la más importante del proceso del adepto. Es una etapa más profunda en la que se purifican los aspectos más elevados del ser, como el intelecto y la voluntad. Aquí el alma entra en una oscuridad total, perdiendo toda certeza y consolación espiritual. Es aquí donde el adepto puede perderse en los mares de la locura o alcanzar el estado de iluminación. Es en este punto donde el adepto decide qué camino tomar. La confrontación con Choronzon, lo que traduce en la desintegración completa de su personalidad mundana, en pocas palabras, la eliminación del yo, de su ego, y logra cruzar el abismo y se disuelve con lo divino. O su otra opción es desapegarse de la creación o de lo divino, por así decirlo, donde el adepto intenta crear su propia luz en la oscuridad para iluminarse a sí mismo. El individuo toma una forma y evolución propia y logra la apoteosis. El adepto logra convertirse en su propio Dios. Vuelvo y recuerdo que este tema lo estoy abarcando desde una manera muy general, sin tratar aspectos específicos, ya que este tema abarca demasiadas corrientes y lo que trato de hacer es desmenuzar el tema un poco
para tratar de darles a entender sobre lo que se trata el tema en cuestión. Espero que hayas encontrado este video muy interesante y útil. Déjame saber en los comentarios qué piensas y si tienes alguna pregunta al respecto sobre el tema. Por favor, darle me gusta y comparte para que así estés al tanto de mis nuevos videos. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos muy pronto.